los que ya están aquí para esta webinar con el doctor Francisco Javier Herrera Pirones, que ya hace webinar con nosotros ya desde hace ya un año y medio, más o menos, ¿no? Hemos empezado en abril de 2021, si no me equivoco. Empezamos con una webinar general, pero muy importante, que era cómo encajar el Titan en el flujo digital de la clínica. Y eso era muy interesante. Y ahora estamos llegando a temas más específicos y vamos a ver cómo hacer un buen ajuste oclusal con Titan usando en rehabilitaciones con prótesis removibles. La mayoría de ustedes ya conocen al doctor personalmente y por otras también por otras webinars que hemos hecho con él. Pues se lo agradezco de nuevo, doctor, por su disponibilidad y le voy a dejar la palabra para empezar con la presentación. Muchas gracias. Pues nada, gracias a vosotros, a Titan y a Antonino en particular, por brindarme esta oportunidad de compartir con vosotros mi experiencia con Titan. Veo que los otros participantes hay gente con más experiencia que yo todavía, ¿no? Pero bueno, así que nada, Tomás, cualquier cosa que veas, pues tú afina que sabes. Bueno, pues yo soy Javier Herrera Briones, trabajo en Málaga, desarrollo mi actividad profesional fundamentalmente aquí en Málaga. Y bueno, llevo utilizando, como ha dicho Antonino, el Titan desde hace bastante tiempo, desde hace un año y medio, un par de años, y era un aparato que siempre me había llamado la atención. Y bueno, pues me decidí a comprarlo y bueno, la verdad es que contento de que lo estamos utilizando, ¿no? Actualmente en la odontología hay una transformación de los protocolos de trabajo, hay una transformación de los protocolos digitales, de los protocolos, analógicos a los protocolos digitales, ¿no? Yo creo que después probablemente de la adhesión y de la implantología, la tercera gran revolución que ha habido en la odontología ha sido esta misma, ¿no? La revolución digital, que es verdad que todavía le queda un pequeño achuchón para que todo el mundo se introduzca en este campo, fundamentalmente debido a la curva de aprendizaje tan grande y simplemente también al coste y esa obsolescencia programada que muchas veces se produce en la tecnología, ¿no? Probablemente más que en otros campos. ¿A qué nivel nos puede ayudar la odontología digital? Bueno, pues nos puede ayudar a un nivel en cuanto al diagnóstico, nos va a facilitar realizar un diagnóstico correcto, que es la base del éxito de nuestro tratamiento a largo plazo, porque nos va a permitir diagnosticar los problemas que tenga el paciente, cómo mejorarlos, nos permitirá hacer, pues, mediante el uso del DSD, permitirá hacer diferentes correcciones, encerados digitales que podemos probar en nuestros pacientes para garantizar o asegurar o mejorar el éxito a largo plazo. También nos puede ayudar en cuanto al procedimiento mediante el uso de la cirugía guiada que no es cirugía sin ordenador, no son implantes en cirugía, perdón, es una cirugía donde estamos asistidos por un ordenador y nos va a facilitar colocar los implantes en la posición correcta para de esa manera ofrecer un mejor resultado de nuestro tratamiento. Y por último, no podemos olvidar, cuando hablamos de odontología digital, no podemos olvidar de las técnicas de CAD/CAM e impresión digital, que nos van a proporcionar nuevos materiales, materiales de mejor calidad, unos mejores ajustes que van a facilitar indiscutiblemente también el éxito a largo plazo de nuestro tratamiento. En cuanto a la oclusión, ¿existe alguna manera de mejorar esos análisis oclusales que podamos hacer de nuestros pacientes, esa interpretación de las marcas que deja nuestro papel articular? ¿Hay algo digital que nos puede ayudar? Pues sí, pero mi experiencia es que sí existen diferentes herramientas digitales que nos pueden ayudar a interpretar y a ajustar de una manera más precisa y más objetiva los tratamientos de nuestros pacientes. Esas herramientas, pues básicamente en mis manos son el TESCAN y el Titan. Y hoy estamos aquí a hablar para el Titan. Sí es verdad que el Titan nos va a permitir conseguir un correcto ajuste, nos va a permitir interpretar la relación que tienen los contactos dentales con la musculatura de nuestros pacientes para de esa manera poder determinar el éxito, de nuestro tratamiento y asegurarnos que estemos haciendo un tratamiento adecuado
que no estemos lesionando o no estemos realizando una iatrogenia en la actividad muscular de nuestros pacientes. La electromiografía es una técnica para determinar el desarrollo, el registro y el análisis de las señales bioeléctricas. Señales bioeléctricas que se producen por la variación fisiológica del estado de membrana de las fibras musculares. Existen dos tipos de electromiógrafos concéntricos, que son electromiógrafos que llevan una aguja que actúan directamente sobre la placa motora, hay que pinchar la placa motora y ahí es donde vemos la actividad, son muy precisos, y hay otros electromiógrafos que funcionan con electrodos de contacto, son unas pegatinas que se colocan sobre la superficie. Como todos comprenderéis, bueno, pues son los electrodos al final los más utilizados y los electromiógrafos más utilizados por la comodidad y la simplicidad, ¿no? Básicamente, la electromiografía consiste en una amplificación de los potenciales de acción producidos por las fibras musculares al contraerse de manera voluntaria o involuntaria por un estímulo eléctrico, para determinar si existen variaciones patológicas que nos permitan orientar de forma objetiva tanto el diagnóstico como el tratamiento de nuestros pacientes. Realmente lo que estamos haciendo es una interpretación o una representación visual del funcionamiento de la unidad motor. De esta manera vamos a poder ver mejor cómo funcionan los músculos, en este caso pues los músculos masticatorios. Titan es un electromiógrafo de superficie que nos va a permitir estudiar de manera cinemática la función de los músculos masticatorios maseteros y temporales. Es un dispositivo propuesto por el doctor Ferrario que va a reducir, debido a su simplicidad, pues los errores tanto biológicos como técnicos, permitiendo comparar pares musculares. Titan nos va a comparar, por una parte, los músculos temporales derecho-izquierdo y los músculos masetares derecho-izquierdo. También permite hacer comparaciones de los músculos temporal derecho con masetero izquierdo y temporal izquierdo con masetero derecho, dando una actividad, una información resumida en porcentaje que nos va a resultar mucho más fácil de interpretar que los números en microvoltios, que muchas veces tienen mucha dificultad para interpretar por nosotros y obviamente por los pacientes. La información que capta sí es en microvoltios, pero el procesador lo que hace es transformar esa información en una serie de porcentajes para ver la relación de actividad entre un músculo y otro. ¿Qué información nos va a dar el Titan? Titan nos va a dar información, por una parte, una información en estática, es decir, ver la actividad muscular diciéndole al paciente que muerda y mastique, que mantenga cerrado en máxima intercuspiración. Nos va a dar esa información de la actividad de los músculos, tanto maseteros como temporales, en máxima intercuspiración. Pero también nos puede dar una información en dinámico, es decir, diciéndole al paciente que mastique. Pues con un chicle se le dice al paciente que mastique 15 segundos con el lado derecho y 15 segundos con el lado izquierdo. De esa manera vamos a poder obtener una información de la actividad masticatoria del paciente. Los músculos más importantes que actúan a nivel masticatorio son los músculos maseteros temporal y pterigoideo externo. El masetero es un músculo elevador que actúa de manera simétrica y es un músculo muy potente que va a producir el cierre y va a facilitar la masticación. Los músculos temporales tienen fibras anteriores, medias y posteriores, pueden actuar de manera simétrica o independiente y lo que van a hacer es, cuando se contrae de manera unilateral, va a producir una lateralidad hacia el lado del mismo lado. Es decir, si se contrae el temporal derecho, se producirá un desplazamiento de la mandíbula hacia el lado derecho. Y el último músculo es el pterigoideo externo. El pterigoideo externo que tiene dos vientres, un vientre superior y un vientre inferior, que uno se inserta a nivel del cóndilo y otro se inserta a nivel del menisco. Es un músculo que es el origen de la mayoría de los problemas de ATM y que es un músculo que no podemos analizar con el Titan y realmente es difícil de analizar con otro tipo de electromiógrafos debido a que es un músculo profundo que tendríamos que colocar una aguja por detrás probablemente de la tuberosidad y bueno, pues podemos pensar que a muchos pacientes pues no es lo que más le agrade seguro. Este músculo puede actuar de manera simétrica produciendo un avance mandibular cuando trabajan al mismo tiempo el músculo derecho y el músculo izquierdo, o pueden actuar de manera independiente, que lo que van a producir es una lateralidad hacia el lado contrario al que se produzca esa contracción.
Titan, bueno, pues es un dispositivo muy sencillo de utilizar. Es un dispositivo que lo que va a darnos es una información de los músculos masetero y temporales. La manera de utilizar el dispositivo es colocar unos electrodos, que hay que utilizar unos electrodos nuevos cada vez que hagamos un test. Previamente lo que tendremos que hacer es limpiar la cara del paciente, palparemos la zona donde vamos a colocarlo, que son los músculos temporales y en los músculos maseteros. Esa posición vamos a limpiar la superficie con un poco de alcohol para quitar maquillajes, crema o incluso la grasa o el sudor que tenga el paciente para que haya una buena adhesión. Hay que intentar evitar aquellas zonas donde hay pelo y, bueno, pacientes, pues como yo estoy ahora mismo con un poquito de barba, bueno, pues es verdad que funcionan peor porque se despega, ¿de acuerdo? Una vez que hemos limpiado la cara del paciente, vamos a colocarlo, simplemente vamos a palpar, en este caso, los músculos temporales, le diremos al paciente que contraiga, vemos la dirección más o menos de la fibra y ahí es donde colocaremos el dispositivo del lado derecho. Después colocaremos el dispositivo del lado izquierdo. Y estos son los dispositivos, ¿vale? Este es el cargador donde vienen los 4 dispositivos y estos serían los dispositivos, ¿vale? Un dispositivo chiquitito, muy manejable, que, bueno, simplemente con unas pegatinas lo pegan. Una vez que hemos colocado el dispositivo del lado derecho, vamos a colocar el del lado izquierdo de manera simétrica. Cuando hemos terminado de colocar el dispositivo de los músculos temporales, vamos a colocar el de los músculos maseteros. Para ello procedemos de la misma manera. Tocamos, palpamos, decimos al paciente que apriete y vemos la dirección de la fibra intentando colocar el dispositivo paralelo al eje de la fibra. Una vez que hemos colocado del lado derecho al lado izquierdo, lo que vamos a hacer es una calibración del dispositivo. Para ello, colocaremos 2 túneles de algodón a nivel de los premolares y le diremos al paciente que apriete, que muerda fuerte. De esta manera el paciente va a apretar y vamos a recoger un registro inicial. Este registro inicial lo repetiremos un par de veces para ver que sea reproducible, es decir, que se produzcan, que tengan la misma interpretación. Elegiremos una de las calibraciones que veamos que sean más parecidas entre ellas y voilà, tenemos el dispositivo calibrado y perfectamente preparado para empezar a trabajar. Tan solo 3 minutos podemos, yo diría que incluso menos, podemos conseguir tener una correcta calibración y podemos empezar a tomar información de nuestro paciente. Como hemos dicho, Titan nos va a permitir utilizar 2 tipos de registros. Por una parte, nos va a permitir hacer unos registros en estática, diciendo al paciente que muerda en máxima intercuspiración, apriete todo lo que pueda, intentando que no gesticule, no como el de la foto, y también nos va a dar una información en dinámica, es decir, diciéndole al paciente que muerda, diciéndole al paciente que mastique, tendrá que masticar 15 segundos con el dispositivo del lado derecho, con el 5 segundos con el lado derecho, 15 segundos con el lado derecho y 15 segundos con el lado izquierdo. De esa manera, bueno, pues vamos a poder observar cómo mastica el paciente, observando, teniendo, bueno, pues un registro como se ve en la imagen, donde aparece la masticación del lado derecho y del lado izquierdo, una visión frontal y una visión lateral. ¿Qué datos nos va a proporcionar Titan? Bueno, Titan hemos dicho que va a hacer un estudio comparado entre los músculos maseteros y temporales derecho e izquierdo. De esa manera nos va a dar una información en porcentaje, comparados con la normalidad. Lo primero que nos va a dar es la prevalencia de los músculos temporales. Va a hacer una comparación entre el músculo temporal derecho y temporal izquierdo. Nos va a dar un gráfico de manera sencilla, donde los valores normales están en torno a un 83%. Cuando esa prevalencia supera el 83%, quiere decir que hay una simetría muscular normal inducida por los contactos dentales, por la masticación de nuestro paciente. Por el contrario, cuando esos contactos dentales producen un desequilibrio neuromuscular, indica que la cantidad de contactos es predominante en un lado o insuficiente en el otro, produciendo esa alteración en la actividad muscular. Cuando hablamos de la prevalencia de la actividad de los músculos temporales, estamos hablando de la relación de incisivo hasta el primer premolar. Hace referencia más o menos a la actividad de ese sectante de la boca. Esa información es una información que nos puede ser útil porque nos puede permitir ver si
tenemos que ajustar una prótesis, una férula más anterior, porque tengamos un problema muscular, o más posterior, porque tengamos a lo mejor un problema a nivel articular. Podemos ver si existe una dominancia de esa actividad anterior que pueda producir fracturas, por ejemplo, de premolares, que son piezas que se rompen mucho. También vamos a analizar la prevalencia de la actividad de los músculos maseteros. El porcentaje de actividad también es similar, un 83%. Cuando estos valores están dentro de ese 83%, quiere decir que los contactos dentales producen una actividad correcta. Sin embargo, cuando no hay un exceso de contacto en un lado o un déficit de contacto en el contralateral, aparece un desequilibrio neuromuscular que nuestro dispositivo es capaz de interpretar. De esa manera vamos a poder analizar si la oclusión de nuestro paciente es correcta o no. La actividad de la prevalencia de los músculos maseteros hace referencia desde el segundo premolar hasta el tercer molar si el paciente lo tiene. El siguiente parámetro que nos sale en la gráfica, en el informe que nos reproduce o nos emite el Titan cuando hemos terminado de tomar los registros, es el baricentro. El baricentro hace referencia al punto, al centro de gravedad o al centro del eje de fuerza de la masticación de nuestro paciente. Viene representado en esa imagen oclusal que veis a la izquierda a la izquierda de la pantalla, un circulito rojo y un circulito azul, hace referencia al centro de la actividad de los músculos maseteros y de los músculos temporales. Cuando esos circulitos están desplazados hacia atrás, existe una prevalencia de la actividad de los músculos maseteros y cuando está desplazado hacia adelante, una prevalencia de los músculos temporales. Si el valor no es correcto, va a aparecer en rojo, apareciendo en rojo con una P cuando hay una prevalencia de los músculos posteriores o si existe una prevalencia y un desplazamiento de ese baricentro hacia la zona anterior. También tengo que decir que cuando la actividad de la prevalencia de los músculos maseteros y músculos temporales es inferior a ese 83 que hemos comentado, aparecerá en rojo y aparecerá una letra I cuando hay una dominancia de los músculos del lado derecho o una letra D cuando hay una dominancia, perdón, una I cuando hay dominancia de los músculos izquierdos o una D cuando hay una dominancia de los músculos derechos. Es decir, muy fácil de interpretar. El dispositivo nos dice prácticamente todo lo que tenemos que hacer. Ese baricentro es un dato importante que viene reflejado en la norma con 90, es decir, de un 90%. Cuando ese valor es inferior a 90, quiere decir que hay una desviación, habiendo una prevalencia de los músculos anteriores a los músculos posteriores, que nos puede permitir, como hemos comentado antes, ver cómo vamos a ajustar nuestra prótesis o ver si existe un problema de que el paciente rompa muchas piezas, muchos premolares, por ejemplo, porque tenga una hiperactividad en los músculos anteriores que nos puede... es más normal, por ejemplo, pacientes de clase 2. El siguiente parámetro que podemos analizar con el Titan es la torsión. La torsión no es una torsión real, hace relación al desplazamiento que se produce en la mandíbula, haciendo una comparación cuando se produce la máxima intercuspiración. Hace una comparación del músculo temporal derecho con el masetero izquierdo y del masetero izquierdo con el temporal derecho. Este valor de torsión también tiene un valor de 90. Cuando ese valor de 90 se supone que existe un equilibrio y no se producen esos deslizamientos que se pueden producir, que se pueden asimilar a los precontactos o alguna interferencia que produzca el paciente en la máxima intercuspiración, vamos a producir ese deslizamiento. Si está por debajo cuando está por encima de 90, se supone que no hay ese deslizamiento. Cuando está por debajo de 90, quiere decir que hay algún desequilibrio que el paciente le obliga a buscar un punto más cómodo donde consiga esa máxima intercuspiración, una situación donde haya muchos contactos dentales y los músculos estén en una posición con menos tensión, por así decirlo. Viene reflejado por esa flechita que se ve en la fotografía oclusal, que sale del círculo rojo y del círculo azul que hemos comentado antes. Pues viene una flechita indicando en este caso hacia la izquierda, pues quiere decir que la mandíbula se produce una desviación hacia la izquierda. El quinto parámetro sería el impacto. El impacto hace referencia a la fuerza de la masticación del paciente. Cuando este impacto también es un valor muy importante, porque
ese valor del impacto nos va a hacer referencia a la actividad muscular de nuestro paciente. Cuando los valores normales están entre un 85% y un 115%. Cuando este valor está disminuido, quiere decir que el paciente tiene poca actividad muscular, es decir, que sus músculos no están haciendo un esfuerzo demasiado grande, que puede estar en relación con una condición de inhibición propioceptiva aguda, porque por lo mejor exista dolor en el paciente. Por el contrario, si ese impacto está aumentado, está por encima de 15, tenemos que pensar que el paciente está haciendo una fuerza que puede ser excesiva para su pieza, pudiendo aumentar el riesgo de fractura. Cuando los valores de prevalencia de la actividad de músculos maseteros y temporales, el varicentro y la torsión están bien, el índice de impacto puede estar en relación con la dimensión vertical, pudiendo reflejarse que un incremento de ese impacto cuando estos valores están bien sea por una disminución de la dimensión vertical, lo cual nos quiere indicar que podríamos aumentar la dimensión vertical del paciente. De esa manera vamos a evitar que se produzca una contracción excesiva de los músculos y vamos a disminuir probablemente ese impacto, lo que es un parámetro muy importante a la hora de rehabilitar a los pacientes y de pues poder a lo mejor afinar un poco más o determinar un poquito más a priori esa nueva dimensión vertical que queramos darle a los pacientes. Pues el último valor que viene es la simetría. La simetría es un valor que viene un porcentaje, pone de -10 a +10, pero realmente no es un porcentaje. Lo que hace es una comparación de los valores iniciales que hemos tomado, dándole un valor al músculo que tiene más actividad, y lo que hace es una comparativa del músculo de más actividad con los otros 3 músculos. Es un valor un poco, bueno, pues, que compara, como hemos dicho, esa actividad de los 4 músculos, pero con un valor que a lo mejor no es tan relevante como los otros valores que hemos comentado. Titan también nos permite hacer esa toma de registro en dinámica, es decir, una toma de registro donde se vea cómo funciona el paciente en masticación, en su función habitual. Para ello tendremos que decirle al paciente que mastique 15 segundos con el lado derecho y posteriormente 15 segundos con el lado izquierdo. Nos va a dar un valor que sería el valor ese SMI, esa simetría, que es un valor que debe tender a 100. Cuanto más cerca de 100, pues más simétrico es el paciente. La función lógica sería cuando mastica por el lado derecho, que exista una actividad de los músculos temporales y maseteros de ese lado y muy poquita actividad en los músculos del lado contrario, del lado izquierdo. Y es igual cuando mastica por el lado izquierdo, mayor actividad de los músculos maseteros y temporales del lado izquierdo y poca actividad del lado derecho. También permite hacer una comparación de la actividad de los músculos anteriores y posteriores. Lo lógico en masticación es que haya una mayor actividad del músculo masetero, que es un músculo más potente y que influye más probablemente en la masticación. Aparte de este cuadro, nos va a dar, por una parte, la frecuencia. La frecuencia es el número de masticaciones por segundo que se produce tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. También nos va a hablar del impacto, que es el índice de trabajo que realizan los músculos durante la prueba. Está indicado en un porcentaje, aunque realmente pues, no lo es, ¿no? Pero es un valor que no tenemos una referencia de la media, pero os permite comparar, pues bueno, que vemos que tenemos más actividad de los músculos temporales que los maseteros, que parece lógico que sea así cuando tenemos una actividad masticatoria, una actividad en dinámica. Y por último nos va a dar el impacto del lado de trabajo, es decir, es el único parámetro que viene en microvoltios en Titan, es el único parámetro que nos da en microvoltios. El resto de la información Titan sí la reconoce en microvoltios, pero el software lo que hace es transformarlo en unos valores que sean más sencillos de interpretar para nosotros. Nos da la actividad del lado derecho y del lado izquierdo y, bueno, pues en este caso en concreto pues vemos que el paciente tiene muchísima más potencia muscular en el lado derecho que en el lado izquierdo. Bueno, ¿cómo podemos usar Titan para la planificación de la prótesis? Lo primero que hago yo pues, cuando llega un paciente a nuestra consulta para arreglarse la boca, una obturación o viene por cualquier otro motivo y vemos que el paciente requiere un tratamiento a lo mejor un poco más completo, lo primero que hacemos es analizar con T-Scan y con Titan para ver la situación tanto muscular como de los contactos que tiene el paciente, para ver si está más o menos equilibrado. Y a partir de ahí tendremos que establecer nuestro plan de tratamiento correcto.
tendremos que valorar esa situación inicial en la que llega el paciente para poder decirle, no, mira, esto tú lo tenías así, lo que yo te he hecho no te ha perjudicado. Y simplemente hemos mejorado, o a lo mejor no hemos mejorado, pero por lo menos comprobar que no hemos perjudicado al paciente. Lo que sí tenemos claro es que en un paciente que presenta desgaste, contactos no fiables o una alteración de la dimensión vertical, no podemos usar su máxima intercuspidación como referencia, a pesar de que no tenga ninguna sintomatología muscular o articular, porque probablemente tenga algún simplemente por el hecho de que presente desgaste. Entonces tendremos que buscar una nueva posición que sea reproducible y estable y que usaremos como referencia para darle la nueva oclusión a nuestro paciente. En eso el Titan nos puede ayudar mucho. ¿Cómo nos va a ayudar el Titan a conseguir ese buen ajuste? Bueno, pues nos va a permitir hacer una información complementaria a ese papel articular que llevamos utilizando toda la vida en odontología y que, bueno, no podemos hacer un ajuste oclusal correcto. Sabemos que un ajuste oclusal correcto no se puede realizar solo con el papel de articular porque existe una interpretación muy subjetiva de las marcas que se producen, ¿no? Hay multitud de artículos que así lo refieren, ¿no? Titan nos va a ayudar a saber de una manera más fiable y más objetiva cómo interpretar a esas marcas, que tendremos que seguir utilizándolas, tendremos que seguir utilizando ese papel, pero nos va a permitir interpretar esas marcas y conseguir que nuestros pacientes se encuentren más equilibrados muscularmente después de nuestros ajustes oclusales o después de la rehabilitación que hagan. Además, Titan nos va a ayudar a poder a lo mejor determinar un poco mejor esas variaciones en la dimensión vertical que queremos hacer del paciente, sobre todo por ese impacto que hemos comentado antes, impacto que realmente lo que vamos a poder controlar si podemos reducir ese impacto aumentando la dimensión vertical, con lo cual vamos a producir una menor carga en los dientes y un mayor éxito probablemente a largo plazo en el resultado de nuestro tratamiento. Y ahora os voy a presentar un par de casos de cómo utilizo yo el Titan en la consulta. Os presento un primer paciente, los dos pacientes que voy a presentar hoy son pacientes con prótesis removibles. Nosotros en la consulta somos un equipo de diferentes profesionales, somos 4 dentistas, aparte de la higienista, de los auxiliares, hay ortodoncistas, endodoncistas, periodoncistas, y odontología general, odontopediatría, hacemos prácticamente de todo. Pero muchas veces, bueno, pues tenemos nuestra consulta en Málaga y al final, bueno, todos los pacientes no son pacientes a los que le podamos poner implantes, aunque siempre es nuestra primera opción, probablemente, porque creemos que es un tratamiento que funciona bien y en determinados pacientes pues, funciona mejor todavía. Y muchas veces, pues bueno, hay que adaptarse a la situación del paciente y que intentar ofrecerle un resultado o hacerle un tratamiento que sea digno y adecuado a lo mejor a sus posibilidades económicas, ¿no? Por eso, bueno, he querido presentar dos casos de prótesis removibles, que muchas veces, bueno, no utilizamos, pero que, bueno, muchas veces podemos solucionar en la vida del paciente de una manera más o menos sencilla. El paciente que os presento es un paciente que acudió a la consulta porque había partido alguna pieza, se había descascarillado la pieza 11, como veis, en vestibular, y bueno, el paciente decía que bueno, quería realmente arreglarse esa pieza. Estas son las imágenes oclusales que tenemos del paciente y las imágenes de la prótesis. Vemos que el paciente era portador de una prótesis removible, un esquelético, que el esquelético, bueno, pues parece que ajusta bien, pero obviamente esas piezas están muy gastadas. Además, el paciente presenta unos desgastes muy importantes a nivel de las caras palatinas, por ejemplo, de los incisivos superiores y también de los bordes incisales de los incisivos inferiores. Es un paciente que, bueno, pues no ha cambiado, no ha cuidado su prótesis y al final, bueno, con el paso del tiempo, al ser una prótesis que contactan piezas naturales con las piezas de la prótesis, se van produciendo un desgaste y una extrusión de esas piezas. Estos son los valores iniciales que obtenemos tanto con Tescan como con Titan del paciente al ocluir. Vemos que existe, realmente no parece que esté demasiado desequilibrado, tiene un 81 en la simetría del paciente,
pero vemos que sí existe una actividad, una prevalencia bastante alterada en los músculos temporales y en los músculos maseteros, con una predominancia del lado izquierdo, es decir, hay una mayor actividad del lado izquierdo, probablemente porque en el lado izquierdo es donde el paciente tiene una prótesis, el esquelético tiene un tramo edéntulo y ese tramo edéntulo no se producen unos contactos suficientemente fuertes y entonces los músculos intentan aproximarse, contraen más para intentar llegar a ese contacto de las piezas superiores con el tramo edéntulo inferior, que sabemos que es imposible que tenga una buena eficacia masticatoria. Además, podemos observar cómo existe un impacto muy alto, 126, un impacto que está por encima, no es que sea excesivamente alto, pero sí está por encima, es decir, un impacto que nos puede hacer pensar que podemos subir un poquito esa dimensión vertical, que es una dimensión vertical que se ha perdido por los movimientos y la actividad propia del paciente con esos desgastes y llevar tantísimo tiempo con una prótesis donde jamás ha cambiado los dientes. Entonces, lo que hacemos, el siguiente paso que hacemos nosotros es, mediante el uso vamos a intentar, nuestra planificación consiste en aumentar la dimensión vertical de nuestro paciente para intentar dejar espacio suficiente para colocar, reponer esas caras palatinas de los incisivos superiores y de los incisivos y los bordes incisales de los incisivos inferiores, aumentar esa dimensión vertical lo suficiente que nos permita rehabilitar al paciente para posteriormente cambiar las piezas de su prótesis y de esa manera aumentar esa dimensión vertical. Esa es la idea que nosotros nos planteamos. Para poder saber cuánto aumentamos la dimensión vertical, nosotros últimamente lo que estamos haciendo es utilizar el Titan. Para ello utilizamos las laminillas de LAN, son unas laminillas que bueno, podéis comprar en cualquier depósito o por internet, en Amazon, en cualquier lado, son unas laminillas transparentes que viene un taco de laminilla y vamos probando laminillas hasta aumentar pues aproximadamente a ojo, sinceramente lo hacemos, metemos unas cuantas laminillas para crear el espacio suficiente para poder rehabilitar el sector anterior. Una vez que metemos esas laminillas, le decimos al paciente que muerda y al ocluir tomamos un nuevo registro. Obviamente los parámetros no están bien, de hecho, bueno, parece que casi están bastante aceptables en cuanto a la prevalencia de los músculos anteriores y posteriores. Obviamente hay una mayor prevalencia de los músculos, maseteros y temporales. Pero yo en este caso lo que me fijo es en el impacto, porque lo único, no estoy poniendo contacto en todas las piezas, estoy metiendo la laminilla en un punto donde voy a hacer un incremento de la dimensión vertical y quiero ver cómo se refleja eso en el impacto. Vemos cómo hemos reducido de manera significativa el impacto del paciente y la simetría también la hemos mejorado bastante. Entonces, puedo pensar que ese es el punto de partida en el que nosotros vamos a tomar nuestro registro. Para ello, bueno, pues lo que hacemos es tomarle unos registros, en nuestro caso con un escáner intraoral, el escáner que nosotros utilizamos en la consulta es el Trio de 3Shape, pues lo que hacemos es tomar esos registros de oclusión del paciente, tanto con la prótesis puesta como sin la prótesis puesta, pero con la misma dimensión vertical, con las mismas laminillas. De esa manera, el laboratorio tiene información suficiente para podernos hacer un encerado de las piezas que le indiquemos nosotros, en este caso de las piezas anteriores, y de las piezas anteriores anterosuperiores e anteroinferiores, para recuperar esa dimensión vertical. También le decimos que nos reponga en el esquelético de manera virtual las piezas, para poder llevar a oclusión todas las piezas de la boca del paciente, incluyendo los sectores posteriores. De esta manera vamos a conseguir una oclusión más o menos ideal con esa nueva dimensión vertical, aumentando la dimensión vertical del paciente, de una manera más o menos objetiva, pues con la utilización de las laminillas de GAN y el test que hemos realizado con el Titan. El laboratorio nos manda nuestro encerado con una llave de silicona que fabricamos nosotros en la consulta y en este caso, bueno, el encerado es de técnica dental de Lugo con Javier Pérez y Beatriz Vega. La verdad es que es un placer poder trabajar con ellos porque hacen las cosas fenomenal y se puede hablar bien con ellos. La verdad es que es un placer trabajar con ellos. Así que gracias desde aquí al laboratorio por su buen hacer. Vamos a hacer la inyección de composite de las piezas
de las piezas que hemos indicado en nuestro informe al laboratorio, y una vez que hemos hecho la inyección tanto de las piezas anteriores y superiores como inferiores, este es el resultado que obtenemos. Una vez que hemos obtenido este resultado, tomamos una impresión de silicona, una impresión de arrastre de nuestro esquelético, del esquelético del paciente, para que le repongan las piezas. Una vez que hemos repuesto las piezas, este es el resultado que obtenemos. Le decimos al paciente que concluya, y ahora es cuando vamos a hacer el ajuste. Debemos de intentar que pase poco tiempo de una fase a otra, obviamente porque estamos dejando al paciente sin molares. Al ser una reposición de las piezas del esquelético, estamos dando muy pocos contactos, y bueno, pues para estabilizar al paciente y que no rompa ninguna cosa, lo lógico es que tenga soporte posterior. Una vez que estamos en esta situación, le decimos al paciente que concluya, ¿no? Y esto es como hacemos el registro. Simplemente, bueno, pues se dice al paciente que muerda, y ese es el valor que nos da una vez que hemos tomado el registro, cuando hemos cambiado ya las piezas superiores e inferiores de su esquelético y hemos repuesto con la inyección de composite todas las piezas que teníamos que encerar. De esta manera, este es el resultado que obtenemos. Observamos cómo existe una mejoría con respecto a los valores iniciales. Vemos cómo hay una dominancia de los temporales del lado izquierdo frente a los derechos. Los maseteros parece que sí funcionan bien, parece que está más o menos equilibrado. Obviamente hemos recuperado todo el sector, todo el tercer cuadrante, donde las piezas estaban muy gastadas, ya el paciente tiene algo de actividad, con lo cual hay cierta simetría. En el sector anterior es verdad que bueno, todavía no tenemos suficiente prevalencia del lado izquierdo, probablemente tengamos que retocar un poquito los temporales a nivel de premolares del primer cuadrante. Vemos que el baricentro no está perfecto, pero estamos en 82, bastante acertado, está bastante centrado. La torsión, existe cierta desviación hacia la izquierda, y el impacto está muy disminuido, hemos bajado a 82,5, por lo cual son parámetros que están aceptables. Lo que procedemos es hacer un ajuste cruzado del paciente con nuestro papel de articular, vamos haciendo test de carga del paciente, vamos haciéndole al paciente que muerda, vamos tomando registro de tita, vamos retocando esas piezas, y este es al final el resultado con el que damos por finalizado el ajuste de nuestro paciente. Un ajuste, pues bueno, no es perfecto, indiscutiblemente. La prevalencia de los temporales, hay una prevalencia del lado derecho una vez que hemos retocado. Esa prevalencia puede ser lógica, pensando que el paciente tiene la pieza 23, que en el primer cuadrante no existen caninos ni premolares, con lo cual indiscutiblemente vamos a reducir vamos a tener menos contacto y va a haber una dominancia del lado izquierdo. A nivel de los maseteros, sí es verdad que hemos conseguido una buena actividad. El baricentro está prácticamente centrado, 89,69, está equilibrado el paciente, no tiene una función más ni anterior ni posterior. La torsión, existe ligera desviación hacia la izquierda, y el impacto y la simetría están bastante bien centrados. Si lo comparamos con los valores iniciales del paciente, pues bueno, creo que la diferencia es significativa. Hemos conseguido unos valores mucho más estables y hemos conseguido reducir el impacto y recuperar un poco la función que el paciente había perdido por esos desgastes que tenía en las piezas anteriores y por el desgaste del esqueleto. Una vez que estamos en esta situación, bueno, pues el paciente sigue acudiendo a sus revisiones y vamos controlando, simplemente. El otro caso que os quería presentar, otro paciente, también se llama Antonio, como el anterior, aunque no lo he dicho, un paciente que acude a la consulta con un problema similar. En este caso, el paciente, el motivo de la consulta es que había roto la pieza 12. Había roto la pieza 12 y venía, pues bueno, pues simplemente a ver si le podíamos hacer un empaste o podíamos arreglar. Estas son las imágenes oclusales del paciente y el escáner que le tomamos. Bueno, pues lo primero que vemos cuando vemos al paciente, le decimos que nosotros no podemos reponerle esa pieza, porque este paciente tiene una pérdida de dimensión vertical bastante significativa, tiene unos desgastes, podríamos decir, severos en el sector anterior, y le explicamos que esa pieza la ha partido no por una... no lo ha partido porque tuviese una caries, sino porque tenía una carga y porque se había comido el diente, y al final, al comerse el diente, simplemente lo que ha hecho ha sido partir la pequeña cara vestibular que quedaba
en la pieza 12. Le hacemos entender el problema que tiene, que hay que recuperar esa dimensión vertical que ha perdido el paciente, recuperar esa dimensión vertical, recuperar esa altura y reponer todo el esmalte que ha perdido en las piezas, sobre todo fundamentalmente en las piezas anterosuperiores, ¿no? Que son las que están más desgastadas también por esa clase 2 que tiene el paciente. En este momento, bueno, pues tomamos unos registros iniciales para ver un poco cómo es la función de nuestro paciente. Al tomar esos registros, bueno, pues vemos que realmente el paciente está algo desequilibrado. Estas imágenes son diferentes a las otras porque es el software nuevo de Titan, el otro era el software antiguo, y estas imágenes son con el software nuevo. Ahí vemos como, bueno, el impacto está realmente elevado, 188,37, es un valor muy alto que nos hace pensar, bueno, pues que hay una disminución significativa de la dimensión vertical. Es verdad que los valores de prevalencia de los temporales y los maseteros no están bien, sobre todo a nivel de los maseteros, que tienen un valor muy bajo de 69, desplazando hacia la izquierda. Probablemente, bueno, pues, indiscutiblemente todo el sector superior al final tiene más contacto en un lado que en otro, y al final eso produce ese desequilibrio y el hecho de tener una prótesis que está completamente desajustada, ¿no? A nivel oclusal, no me refiero a nivel de lo que es el propio esquelético, el esquelético propiamente dicho. Existe una torsión, una dirección hacia la derecha, y vemos como el baricentro, si es verdad que está en una posición correcta, aproximadamente, bueno, pues el paciente no tiene mucha más actividad anterior que posterior, cosa que nos puede a lo mejor resultar un poco extraño cuando comparamos pensando que el paciente tiene, un poco de clase 2, que sería lógico pensar que tuviese una mayor actividad anterior que posterior. Una vez que hemos analizado a nivel estático, vamos a decirle al paciente que mastique 15 segundos con el lado derecho y 15 con el lado izquierdo. De esa manera, pues, vamos a ver la prevalencia y vamos a ver el impacto que produce cuando el paciente está masticando, y vemos, bueno, que existe una asimetría muy importante, hay una dominancia únicamente de músculos maseteros con una prácticamente nulidad de los músculos temporales. Verdad que el paciente también se quejaba de dolor en el músculo temporal izquierdo cuando llegó a la consulta. No era un motivo de la consulta, pero bueno, cuando hicimos la exploración, pues bueno, sí es verdad que nos dijo que el temporal izquierdo tenía algo de dolor, unas molestias que reflejaba, pues bueno, a la zona del temporal. Una vez que hemos hecho esto, hemos visto que el impacto está muy reducido, vamos a intentar aumentar la dimensión vertical y vamos a intentar rehabilitar a nuestro paciente con otra dimensión vertical diferente. Lo primero que hacemos en este caso, bueno, pues es decirle al paciente, vamos a hacerle al paciente una férula muscular para incrementar esa dimensión vertical, ver si el paciente pudiese más o menos tolerarla, ver si conseguimos equilibrar al paciente muscularmente y ver si de esta manera tampoco aparece ninguna sintomatología a nivel articular, ningún clic o ninguna cosa que nos pueda hacer pensar o cambiar del plan de tratamiento. Hacemos nuestra férula muscular, vemos que funciona bien, que tiene nuestro arco gótico, que no produce ningún problema, en máxima interpupulación solo aparece un punto, y vamos a comprobar de esta manera, bueno, pues vemos que realmente en la férula muscular, cuando la colocamos, intentar tomar registros con Titan, pues bueno, puede ser incluso una tontería, pero bueno, yo lo único que estoy intentando ver es reducir seriamente el impacto, porque este tipo de férulas sabemos que disminuye mucho la actividad muscular, va a relajar todos los músculos. De hecho, fijaros que el impacto está en 48,16, un impacto realmente bajo, y obviamente no va a haber mucho equilibrio, porque bueno, al final es un punto lo que estoy dando y realmente tiene que haber un desplazamiento hacia la zona posterior, porque obviamente tengo un contacto único antes, los músculos posteriores están intentando cerrar porque no llegan, llegar es una cosa completamente imposible. Esta célula la adaptamos al esquelético que tiene el paciente, y con esto está funcionando el paciente un mes aproximadamente para descartar que aparezca ninguna patología y ver si el paciente de esa manera mejora muscularmente. Y estos son los registros que tomamos en nuestro paciente al mes. Comentaros que esto que hemos hecho antes es lo mismo que le hicimos al primer paciente que he enseñado. El problema es que
No lo he puesto porque he perdido todos los registros de esa fase de tratamiento, tanto la fotografía como el registro Titan. Bueno, pues, las cosas que pasan con la informática han desaparecido, pero más o menos siempre tenemos este proceder de hacer una tentativa de esa dimensión vertical para, bueno, ver que funciona. Por lo cual, bueno, mi consejo es que siempre lo sabemos, pero bueno, hay que hacer más copias de seguridad y exportar las cosas lo antes posible. Pero bueno, entonces, por eso no lo he dicho en el caso anterior, pero bueno, al final la manera de trabajar que tenemos siempre es la misma. Como comentaba, este es el resultado que tenemos al mes de utilizar. Son registros que hemos tomado con la prótesis y sin la prótesis, para ver, bueno, pues realmente cómo estaba funcionando. Observamos como la diferencia es realmente mínima entre utilizar la prótesis y no utilizarla, con lo cual podemos llegar a la conclusión que es verdad que este tipo de prótesis removibles, bueno, pues tienen una función a lo mejor un poco limitada en cuanto a la función masticatoria y en cuanto, bueno, pues realmente son prótesis que su función, hoy en día existiendo otras maneras de rehabilitar a los pacientes, pues sería mejor, pero bueno, todos sabemos que también hay que adecuarse un poco a la economía de cada paciente para intentar ofrecerle un tratamiento digno. Tampoco podemos dejar a los pacientes desahuciados porque no se pongan en plan. Volviendo al caso, observamos como el impacto está en unos valores normales, 91,4 sin la prótesis y, 91,4 con la prótesis, sin la prótesis y 89,73 sin la prótesis, perdón, es que yo lo veo en una pantalla muy chiquitilla y no se ve exactamente. Con la prótesis y sin la prótesis. Vemos cómo la prevalencia del lado derecho e izquierdo están dentro de unos valores normales, tanto con prótesis como sin prótesis, como el baricentro también está bastante bien centrado y solo en la torsión, cuando el paciente no lleva la prótesis, existe una desviación. Lógico, bueno, pues por la gran falta de piezas que tiene, pues se produce cierta desviación. Pero si comparamos estos valores con los valores iniciales que traía nuestro paciente, pues bueno, creo que hemos mejorado de manera significativa. Vemos como hay una mejoría, vemos como hay una mayor actividad de todos los músculos. Es verdad que el músculo temporal izquierdo sigue teniendo poca actividad, probablemente por ese dolor que refería al paciente de manera previa. Hemos mejorado esa actividad, pero bueno, no hemos conseguido, obviamente, es verdad que el paciente refiere que tiene menos dolor, pero bueno, sigue teniendo alguna molestia. De esta manera, observamos que, bueno, parece que la célula que le hemos puesto al paciente y nuestro plan de tratamiento puede sentarle bien muscularmente a nuestro paciente. Es decir, vamos a intentar hacer ese incremento de dimensión vertical, en comparación con ese 188,37 que teníamos al principio. Vamos a actuar pues, de la misma manera que hemos actuado antes. Vamos a utilizar esas laminillas de LAN que hemos comentado, se las ponemos al paciente y una vez que se las hemos puesto al paciente le decimos al paciente que ocluya para de esa manera poder tomar un registro. Un registro que yo, igual que en la férula muscular, lo que vamos a fijarnos solo es en el impacto, porque el resto de los parámetros sé que no están bien, porque son parámetros que el paciente no tiene contacto en ninguna pieza, solo en el sector anterior, por lo cual es lógico que todos los parámetros me salgan mal. Con esa laminilla vemos que tenemos un impacto de 103, con lo cual, bueno, pues parece que es un impacto normal, que esa dimensión vertical puede estar bien, que es una dimensión vertical que podemos asimilar a lo mejor a la dimensión vertical que hemos estado ligeramente probando con nuestra célula muscular, y en ese punto es donde vamos a tomar el registro. Dejamos al paciente con sus laminillas de LAN. Una vez que hemos dejado con esas laminillas de LAN, vamos a tomar el escáner con la prótesis y el escáner sin la, perdón, el escáner con la prótesis y sin la prótesis. De esa manera vamos a poder analizar o mandar al laboratorio para que nos hagan el encerado de las piezas, tanto de las piezas naturales del paciente como de las piezas de su esquelético. De esa manera vamos a poder restablecer la oclusión del paciente para que tenga una oclusión correcta con esa nueva dimensión vertical y esa situación favorable como en el caso que hemos visto anteriormente. En este caso también trabajamos con técnica dental, nos hacen el encerado de todas las piezas para poder realizar una inyección de composite y cuando hayamos terminado esa inyección de composite, tanto superior como inferior, lo que vamos a hacer es tomar una impresión de arrastre del esquelético del paciente, tomar un arco facial, mandarlo al laboratorio y que nos repongan las piezas del esquelético
del esquelético inferior. A este paciente, pues obviamente también se le propuso en primer lugar reponer tanto las piezas inferiores como superiores con implantes, pero bueno, el paciente no podía económicamente e intentamos darle esa solución. No puedo presentar el caso terminado porque bueno, no hemos realizado todavía la inyección de composite, ni la recuperación, ni la reposición de las piezas del esquelético, pero bueno, supongo que en próxima webinar podremos intentar presentar el caso terminado. Pero básicamente lo que quería era que vieseis un poco la manera que tenemos de trabajar en la clínica, de poder analizar un poco esos cambios de dimensión vertical y poder intentar ofrecerle a los pacientes un tratamiento que esté más equilibrado muscularmente y que, bueno, pues darle una solución de una manera más o menos digna, aunque estemos utilizando prótesis removibles convencionales. Podemos concluir, bueno, pues que este sistema Titan nos va a permitir, nos permite objetivar los cambios, nos permite poderle decir al paciente en qué hemos mejorado, en qué hemos podido empeorar, si hemos empeorado algo, y nos va a permitir realizar un ajuste de manera objetivo, tanto de ese incremento de dimensión vertical que queremos realizar en el paciente, como de ese ajuste oclusal que estamos realizando con nuestro papel de articular, que como he dicho y vuelvo a insistir, hay que seguir utilizando porque es necesario, si no, no sabemos dónde tenemos que tocar. También nos va a permitir establecer nuestro plan de tratamiento, nos va a permitir determinar si existen desviaciones, si existe una falta de contacto en el lado derecho frente al lado izquierdo, si hay que dar más contactos posteriores que anteriores. Nos va a permitir saber a lo mejor más o menos cómo podemos manejar ese incremento de dimensión vertical, poder objetivar en la medida de lo posible si realmente existe una opción en nuestro paciente de incrementar esa dimensión vertical porque tengamos un impacto aumentado y podamos intentar reducirlo. También nos va a permitir hacer un seguimiento de nuestro paciente, vamos a poder hacerle revisión al paciente y ver el paciente pues, poco a poco cómo va ocluyendo y si en sucesivas revisiones sigue estando equilibrado tanto muscular como oclusalmente. Y por supuesto, pues nos sirve como una prueba para justificar ante cualquier sitio el tratamiento que hemos realizado ante nuestro paciente fundamentalmente y bueno, pues ante cualquier situación judicial también es una herramienta objetiva que, bueno, pues, que no admite mucha discusión. En principio, bueno, pues simplemente daros las gracias a todos vosotros y otra vez a todo el equipo de Titan por permitirme compartir con vosotros nuestra experiencia con este dispositivo. Espero que os haya sido de ayuda. Sé que a lo mejor, bueno, pues son casos, no son casos ideales, ¿no? Todo el mundo le encanta enseñar, a todos nos gusta, a mí el primero, enseñar casos preciosos, casos espectaculares, pero bueno, al final es la clínica del día a día y bueno, creo que también hay que ser dentista de todos los pacientes y bueno, pues es nuestra manera de pensar, pero bueno, creo que se puede dar una opción digna a los pacientes, incluso bueno, pues que con este tipo de prótesis, bueno, simplemente lo importante como siempre creo que es el diagnóstico, un correcto diagnóstico para poder llegar a un buen fin, ¿no? Volver a darle las gracias a Antonino, a Manuel, a Valeria y a todo el equipo de Titan Gracias. por todo su trabajo y a todos los que estáis conectados, bueno, pues por haber estado un jueves por la noche aquí acompañándonos y bueno, si hay cualquier pregunta o puedo ayudar cualquier cosa, ahí tenéis mi correo electrónico, podéis contactar conmigo cuando queráis y os prometo que contesto. Perfecto, muy bien. Doctor Herrera, muchas gracias. Sí, por supuesto pueden contactar al doctor por correo para cualquier tipo de pregunta. Lo único que le saluda es el doctor Molina, que está presente, Muy buenas. saluda y dice que va a pasar por Málaga para visitarlo y hablar Es verdad. de cómo es. Tengo que ir yo a Canarias a aprender de él, que sabe mucho. O se va a Canarias, exacto. Y que Tengo que ir a Canarias. hablando de cómo él también lo está usando, lo está Sí. implementando, lo está usando en la clínica. Y pues se lo agradezco a todos por la participación. Doctor, muchas gracias y luego recibirán en un link de YouTube donde puedan, si quieren volver a verlo también, la grabación de nuestra webinar. Doctor Herrera, muchas gracias y buenas tardes a todos y que pasen una buena noche. Un saludo. Gracias a vosotros y cualquier duda aquí estoy. ¿Vale? Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.